Mucha gente pone su corazón, sus ilusiones en las realidades transformadoras que van a venir, no tengo la menor duda que vendrán. Así que yo me siento muy contenta y orgullosa de tener a un amigo, compañero de lucha, está aquí en Maracaibo, en el Zulia, está recorriendo el país porque su eje principal de la fundación está en Caracas. Me refiero a la Fundación Movimiento Fénix, que está conmigo aquí, Juan Carlos Sousa Japurua, amigo, compañero, casi que nos sentimos familiares, porque esto es lo bonito de esta lucha, que nos hace a todos como hermanos, ¿verdad, Juan Carlos? Uno no necesita estarse viendo. Mejor será, porque tenemos que estar muy unidos en esta lucha. Sí, hombre, es una energía que yo no tengo la menor duda de que cuando se vengan las transformaciones, pues va a estar ahí supliendo. Fíjate tú, Juan Carlos, a mí me gustaría que tú hicieras un intro un poco para recapitular, aunque todos saben que está tu página en Fénix, de la Fundación Fénix, está la mía, pero un poquito lo que vienes haciendo en la Fundación, porque desde la última vez que estuviste aquí, que tuvimos estas reuniones, el país se ha movido mucho. Quiero compartir contigo las encuestas de los números que se han entregado, pero además fíjate tú, una de las encuestas interesantes ayer, antes que entres a hablar de la Fundación, y me ha movido el corazón, es que preguntaron si creían que ganando la oposición, o sea, todos nosotros, el pueblo sentía que las misiones no iban a continuar. Pues déjame decirte que un 55% hoy responde que saben que las misiones van a ser respetadas. Entonces, quiero mostrarte una visual de una dura realidad por el tema de los dólares, que no hay cómo mantenerla, frente al movimiento que tú vienes viendo, pues, de levantar a los jóvenes y de comprometerlos a la transformación de un país. Bienvenido, Juan Carlos, Muchísimas a la tierra gracias. del sol amado. Un placer estar aquí, ¿verdad? Que uno se siente precisamente en la tierra del sol amado, porque siente mucho cariño y mucho calor, ¿no? Pero bueno, básicamente, Iradia, lo que nosotros estamos haciendo primero que nada es pintando el cuadro del país que podemos ser y que nos estamos perdiendo simplemente por una trampa en la que hemos caído. Creemos que la política ha perdido mucho el nivel, en donde no se están debatiendo, primero no se debaten las ideas con respecto a cómo reconstruir el país. Y nosotros pensamos que es muy importante decirle a la gente que el país se puede reconstruir, que el país no solamente que se puede reconstruir, sino que podemos aprovechar estos 16 años de dolor, de cicatriz, para levantarnos mucho más fuertes, ¿no? Y para cambiar el giro completamente, es decir, darnos cuenta que el modelo que nos trajo a esta pesadilla colapsó y que no podemos seguir estirando la arruga, que el proceso de reconstrucción tiene que partir de entender que el país tiene que cambiar de modelo en cuanto a su percepción de lo que debe ser la relación del Estado, la sociedad y por supuesto el tema petrolero. Entonces, claro, eso tiene más que ver con las políticas públicas, pero también insistimos en que si queremos salir de esta trampa, también nos tenemos que salir del cuadro convencional. ¿Qué viniste a decirle a los muchachos ayer en ese encuentro que tuviste en la Universidad Rafael Urdaneta? Bueno, estuvo muy interesante. Vamos a pasearnos en los 3-4 aspectos importantes que recalcaste ayer, para que la gente lo conozca. Bueno, ese fue un encuentro que agradezco muchísimo al rector de la universidad y a los estudiantes que organizaron estas conferencias sobre el tema del liberalismo y el petróleo. O sea, nosotros básicamente tratamos el asunto de cómo se ha manejado de una manera completamente errada el tema petrolero en Venezuela, cómo nos hemos convertido básicamente en un petroestado con unas economías totalmente ridículas, o sea, con incapacidad de promover un verdadero bienestar estructural en el país. Entonces, bueno, básicamente estuvimos hablando de eso. Hablamos primero de la historia de Venezuela, de cómo durante los primeros años, las primeras décadas de la actividad económica petrolera en Venezuela, las cosas se hacían bien y entonces se logró crear una clase media profesional fuerte, sólida, se creó un país con mucha promesa, con mucho destino, hasta que se cambió completamente el modelo y el Estado secuestró el escenario económico, ¿no? Y se transformó en un petroestado voraz que distorsionó todas las variables económicas y además no le dio oportunidad a los individuos que conformamos la sociedad de hacer nuestro propio destino, de tener verdaderas oportunidades de hacer con nuestras vidas lo que queramos hacer. Yo creo, Juan Carlos, que ahorita el reto, porque lo estamos viviendo, yo voy llegando de Puerto Ordaz, un territorio que entre el Orinoco
y la fuerza de esa naturaleza, la fuerza de aquello que ha sido las industrias básicas, que tú dices, wow, sí, qué visión, una maravilla. Con qué corazón se construyó eso, y uno dice, ¿qué nos pasó? Sí. Y en Puerto Ordaz, que toda esa riqueza, como aquí en Maracaibo, y lo estoy citando quizás porque son fronteras importantes, como el Táchira, las colas de gente, yo me bajé, inclusive ayer puse unos pequeños micros que estoy pasando de las cosas que intercambié, la gente obstinada, la gente se siente verdaderamente atrapada. Yo creo que es la primera vez que el venezolano ha entendido el sentido de la esclavitud, de dependencia con un Estado que si no te lo da, te lo puede quitar. Sí. ¿Cómo romper ahora ese halo psicológico de esa realidad que se ha creado digamos, en la mente y subyace en la psicología de los más necesitados, Juan Carlos? Eso es lo que más me preocupa. Es muy complicado, Iradia, salir de esta pesadilla de la manera tradicional y convencional. O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos metidos en una trampa, en donde ya la forma convencional y tradicional de hacer las cosas no funciona. Es decir, nosotros tenemos un juego trancado, y el juego hay que destrancarlo de verdad. Entonces, primero tenemos que salirnos del pensamiento convencional tradicional del socialismo, del populismo, la demagogia. Eso es muy importante y hay que hacerlo a través de políticas públicas muy contundentes que se sabe cómo aplicar, porque básicamente tiene que ver con el pragmatismo, tiene que ver con lo que funciona en el mundo y lo que no funciona. Ok, pero vamos a dejarlo ahí, porque la pregunta es, desde ese aporte en la conciencia de los jóvenes, que me parece que es el trabajo ideal, de encarar la Venezuela que necesitamos construir, cómo encarar la Venezuela que necesitan los más necesitados vivir, porque de eso se trata. Ya venimos con más, que vamos a comerciales, y no se separen, que esta interesante conversación con Juan Carlos Sosa es pura. Ya venimos. Y un 78% sigue creciendo, de un 73 vaya a un 78%, considera que Maduro no tiene capacidad de resolver los problemas. Y solamente para puntualizar, y lo dejo ahí para tu discusión, mientras el país sigue con un tema inflacionario, cambiario, que es el centro del corazón, porque es una moneda, no tiene referencia ni un día, ni el otro, cuánto valemos y cuánto valen las cosas, más aún cuando lo importamos todo. Sí. Y él entonces está en un tema en Guayana que no le paró bola mientras fue canciller, y me perdonan la expresión, pero eso es la realidad. Bueno, que ponga el canciller a resolver ese problema, pero que él se quede aquí remangándose las manos y viendo qué va a hacer con el país que se viene abajo. ¿Qué decirle a la gente? ¿Cómo se enfrenta eso con los jóvenes? Con una perspectiva económica tan negra, tan nefasta. Bueno, primero que nosotros tenemos que insistir, Iradia, que no se trata de distribuir riqueza, sino de generar riqueza. Tú tienes que establecer en Venezuela factores que produzcan riqueza para que efectivamente se pueda, primero que nada, generar empleo, que hayan oportunidades de empleo para todos los venezolanos, trabajos dignos, ¿no? Y que se genere muchísima riqueza para poder asistir a los más desvalidos de la sociedad, lo que más necesita, pero de una manera estructural, no con unas misiones que le pasan la mano por la cabeza y en el fondo los desprecian. Pues le dan una gallina que se muere y ya está, y no tienen más nada que hacer. Tú tienes que dar planes asistencialistas que efectivamente saquen a la gente de la miseria, no que las mantengas en la miseria pasándoles la mano por la cabeza y dándole unas migajas, que es un poco la filosofía del régimen actual y todo lo que plantean en el tema del socialismo. O sea, es distribuir la riqueza que nadie produce. Entonces el país queda en la más profunda miseria. Tú tienes que establecer condiciones para que todos los factores de producción del mundo entero, y por supuesto oportunidades de venezolanos que surjan, generen muchísima riqueza al país, que pasa por confianza, pasa por seguridad jurídica, pasa por una cantidad de cosas que hoy en día no tenemos. Entonces no se trata simplemente de, bueno, vamos a cambiarlos a ellos porque están haciéndolo mal y vamos a ponernos nosotros para hacer lo mismo mejor, o sea, sin cambiar la percepción y cambiar la filosofía de las cosas. Es decir, yo creo que estamos cayendo en la trampa de pensar de que el gobierno está haciendo misiones que de alguna manera benefician a alguien. No benefician a nadie, porque esas misiones no se pueden sostener en un país que no tiene capacidad de crear riqueza, en un país donde nadie puede venir, tú lo acabas de decir, porque no tenemos una moneda, porque las bandas criminales están desatadas, porque en definitiva no existe una política pública verdaderamente coherente que permita que Venezuela se transforme en un país de primer mundo. Bueno, fíjate tú, la propuesta de una política pública con respecto a un tema medular, que es la seguridad,
han sido esta propuesta de las zonas de paz. Tú vienes de Caracas, donde se está confluyendo este tema, y fíjate tú, la respuesta a una política pública tan central ha sido estas zonas de paz. Explícate un poco cómo alguien mirando de afuera nos puede decir que unas bandas cuidando otras bandas. Una locura, locura. No, esto es una locura, Iradia. O sea, y el tema es que hay que plantearlo con la profundidad que amerita, porque no se trata de pañitos calientes. Este es un país que está invadido, un país que tiene kilómetros y kilómetros de extensiones de tierra entregadas al narcotráfico, a las bandas criminales. Aquí nos hemos transformado en el puente de la droga hacia Europa, hacia China. Carteles de todo tipo están ahorita en nuestro territorio nacional. La soberanía se entregó. Es decir, estamos en una situación realmente dramática. Entonces no podemos seguir quizás manteniéndonos en un nivel inferior donde no se hablan de estos temas, donde no se habla de la entrega de la soberanía del país, donde no se habla que Maduro está con el tema de Guyana, no porque le importe a Venezuela. Él está con ese tema porque quiere crear una gran cortina de humo precisamente para tapar la profunda crisis que está hundiendo al país. Porque en definitiva lo de Guyana es responsabilidad de ellos. Chávez fue el que le dio el permiso al presidente de Guyana para que le diera la licitación a Exxon, que hoy en día está explotando petróleo en nuestro territorio, porque ese territorio es venezolano. Entonces, esas políticas entreguistas de este régimen, con Guyana, con Cuba, etcétera, etcétera, son lo que nos han hundido. Y Maduro no tiene ninguna capacidad de no ocuparse de Guyana para ocuparse de los problemas de Venezuela, porque este régimen llegó al poder para destruir a Venezuela. Es decir, ellos están logrando exitosamente su objetivo. A ellos no se les puede decir, mira, tú tienes que ocuparte de los problemas de Venezuela, gobierna de esta forma, aplica estas políticas, porque no nos van a escuchar. La intención de ellos es destruirnos, tan simple como eso, porque no quieren a Venezuela, no quieren a los venezolanos. Entonces el reto de nosotros, tuyo, mío, de todos los jóvenes de Venezuela, es recuperar al país. Nuestro país en este momento está destruido, está secuestrado. Entonces tenemos que unirnos todos aquellos que amamos a Venezuela y recuperar nuestro país. Ahora, eso es lo primero que tenemos que hacer. La visión tuya y digamos la visión de la gente con la que tú has compartido a lo largo y ancho de este recorrido, frente a un momento electoral donde uno siente que la estrategia que está haciendo el gobierno funciona, fíjate. Nos han constituido alrededor de toda Venezuela más de 1.400 nuevos centros electorales. Sí. Ellos han desenchufado una población para otra. Por ejemplo, aquí en el Zulia, y me interesa que quede, porque yo sé que este video tú lo montas en tu programa. Aquí en el Zulia, ¿tú sabes dónde funciona el Consejo Nacional Electoral? ¿Tú sabes dónde funciona? Dentro de la barraca militar número 3, o sea, donde está la barraca, adentro está funcionando el Consejo Nacional Electoral. Y ahí tuvimos que vencer los portones de la guardia muchas veces para que los jóvenes se fueran a inscribir. Y cuando vemos entonces a Enrique haciendo un esfuerzo ante la OEA y explicando que necesitamos observancia, ¿cómo le dices tú al mundo que podemos ir a un proceso electoral, digamos, con ciertas condiciones, cuando el Estado, uno de los estados más importantes electoralmente, tiene al CNE dentro de unas instalaciones militares? ¿Cómo se explica eso? Ya venimos con más en la tarde de hoy. Les pido que no se retiren, que vamos a seguir con este conversatorio con Juan Carlos Sosa Japura. Bueno, yo le dejé una perlita aquí a Juan Carlos frente al análisis crítico que él viene haciendo con el esfuerzo de estos encuentros, digamos, de reflexiones frente a la Venezuela que necesitamos construir. Me encanta y sabes que has contado con mi total apoyo, porque creo que hay que pensar la Venezuela que nos viene, que no puede estar dentro de este bolivarianismo exacerbado, una estructura con una gente que va a quedar mucho más empobrecida de lo que Chávez la recibió, porque esta es la dura realidad. Hoy en día, profundamente más pobre. Profundamente más pobre. Hoy valemos 6.000 veces menos, porque Chávez recibió a Venezuela con un bolívar, creo que en 8 bolívares de los antes, no estos que ellos inventaron. Es una locura. Es una locura. Y cuando tú ves que día a día nos vamos devaluando, pues cómo se le explica al más necesitado, al que no come ni toma leche, que además ya está condenado a un tema de intelectual fuerte, porque la leche que no reciben los niños trae problemas intelectuales. Sí. Y yo creo que, como dices tú, esto forma parte de todo un plan. Cuba nos invadió sin tener que disparar una bala. Los Machurcuatos porque le entregaron el país. Claro, se lo entregaron. Son unos traidores de la patria. Tenemos un reto el 6 de diciembre. Y es un reto que cada día uno lo mira con una profunda angustia. Porque frente a eso lo que vemos todo el tiempo son las amenazas
entendemos además las desventajas. Te estoy contando en dónde está el CNE del Estado Zulia. Nosotros como políticos vamos a seguir insistiendo en que este proceso, ellos tendrán que alquilar una casa, ponerlo en 5 julio, ver qué inventan, pero dentro de una instancia militar no puede seguir estando. Esa es la realidad. ¿Cómo enfrentar todos esos temas cuando sentimos que una comunidad internacional nos ha dejado como muy solos con nuestro problema? O con un ventajismo de una Tibisay Lucena, que es la secretaria privada de Maduro, y que con un switch que pasen, pues sí, uno sabe lo que puede pasar, pero nosotros sabemos que Maduro no ganó el proceso presidencial. Digamos, lo ganó como dicen los niñitos, pero con una trampa que fue abismal. No tuvo ni el sentimiento de asumirlo el primer día que le dieron los resultados. Yo creo que él estaba abrumado. Juan Carlos, tenemos un reto al Y no se debió haber pasado esa página, Iradia. El error fue de todo el sistema político, y esto es una crítica que hago con respeto, pero con mucha contundencia. El sistema político no debió haber permitido que se pasara la arruga con respecto a esa farsa, ese fraude de abril de 2013. No ponerse a convocar nuevas elecciones sin antes haber depurado todos los vicios que tiene el CNE, que son terribles. Pero ¿cómo se puede, Juan Carlos? Yo tengo más de 14 años, conocí a María Corina y yo nos hicimos amigas. Sí. Yo desde mi organización, ella de allá en Caracas, súmate y sea con el tema electoral. Y fíjate que, claro, pero el tema, la salida entonces no es entregarse, porque eso es una especie de entrega. Sé que es con buena fe, pero no lo hemos podido cambiar, entonces bueno, vamos a seguir el juego tal como están las cosas. El tema pero es que las encuestas esta vez al gobierno le están pegando en la cara. Pero es que siempre es así. Pero Juan Carlos, vamos a estar claros, había una gran debilidad por el presidente Chávez. Ahora, hay una realidad electoral. Yo no creo que eso sea así, tan así, ¿sabes? Yo pienso que este país se levantó en el año 2002, hace 13 años, porque el país se dio cuenta que Chávez venía a destruirnos. Y después hubo un referéndum revocatorio en el 2004 que revocó a Chávez. Y se puso a la OEA un año aquí supuestamente a observar, y lo que se hizo fue crear una gran cortina de humo para olvidarnos del problema del referéndum revocatorio, que lo ganamos, los venezolanos ganamos ese referéndum, se revocó a Chávez, eso no se puede olvidar. Después, en el 2005, la sociedad civil demostró que tenía más del 75% de voluntad de salir del régimen, y los partidos políticos, en su mayoría, ¿qué hicieron? La dirigencia de los partidos, ¿no? ¿Qué hizo? Engavetó el esfuerzo de la sociedad civil en el 2005 de abstenerse en esa elección. ¿Para qué? Para que se limpiara el CNE, para que los rectores fueran imparciales, para que quitaran esas máquinas de los trucos, para que un registro electoral permanente que está adulterado en millones de personas que no existen se limpiara y se pudieran hacer unas elecciones Pero limpias. Fíjate tú, y tienes toda la razón, frente a eso una gran avanzada. Ganamos después la Asamblea. Es más, primero ganamos el referéndum constitucional, aunque Chávez nos tiró las leyes paralelas. Gracias después, a las acciones de calle. Bueno, a las acciones de calle y gracias a un gran esfuerzo donde se mostró el mismo Manuel Rosales con una campaña de 86 días, unificó el país, rescata y bueno, vamos a avanzar. Y ahora tenemos el 6 de diciembre. La mirada es al futuro. Mirar el 6 de diciembre con qué tipo de responsabilidad y con qué tipo de acciones. Pero es que yo pienso que se está mirando al 2015, este diciembre. El 6 de diciembre del 2015, sí, ajá. Se está mirando este 6 de diciembre de 2015 con la misma actitud del pasado. Es decir, tú dices mirar al futuro, pero realmente se está haciendo exactamente lo mismo que se hizo en el pasado. Y las encuestas están diciendo lo mismo que siempre dicen, que esta vez sí somos mayoría, que esta vez sí vamos a ganar. Y ya tú vas a ver que cuando falte un mes para las elecciones, entonces dirán, no, es que se pusieron a repartir neveras, es que había ventajismo, es que pasaron 1000 cosas que no han debido haber pasado, una especie de nuevo de acaso, cosas, y justificarán. En eso difiero un poco de ti, porque he estado muy involucrada con las encuestas y te tengo que reconocer, y lo digo aquí con toda la responsabilidad, Juan Carlos, jamás, históricamente, hasta este momento, habíamos tenido tanta posibilidad de triunfo, porque fíjate tú, la barra de los niní, que era la que crecía y la que fregaba esos resultados y en la que ellos se sabían acomodar, esa barra se ha ido disminuyendo enormemente actualmente en estos momentos, con lo cual yo veo comparativamente con el pasado una gran ventaja. Y sencillamente preguntarte, la juventud, porque yo estoy asombrada
Bueno, no se ha terminado, por ejemplo, en el Zulia, no sé si estás al tanto, todavía no tenemos los nombres y saldrán, pero fíjate, a pesar de toda esa realidad de las maquetas que están terminándose de cuadrar, los jóvenes han salido a organizarse de cualquier forma, cuestión que me orgullece, pero tenemos lugares en donde necesitamos la presencia de la gente. ¿Cómo sientes tú esa juventud frente a la esperanza de cambiar el 6 de diciembre? Pienso que es terrible darles esa esperanza, Iradia. Disculpa, yo difiero completamente, con muchísimo respeto, porque sé que se está haciendo un esfuerzo muy válido y muy valioso, pero pienso que es una trampa. Es decir, darle esperanza en los jóvenes en un proceso que se sabe que está cantado, porque está cantado, Iradia. No hay nada que pueda hacer el venezolano para evitar las trampas que pueda hacer el régimen en el mundo electoral. El ventajismo es brutal, la manipulación es total, el día de la votación se hacen todos los trucos que pueden haber para hacer lo que les da la gana. Y lo que se ha demostrado es que los partidos políticos no tienen ninguna capacidad de frenar esos trucos, esas trampas y esas manipulaciones. Te digo una cosa, en el 2006 tú veías las marchas y las concentraciones de Manuel Rosales, y nadie en su justa razón pensaría que iba a perder la elección. En el año 2013, todas las encuestas decían que, bueno, que éramos una mayoría contundente, que no había forma que perdiéramos esa elección. Siempre que se aproximan unas elecciones, las encuestas dicen que la oposición tiene la mayoría y tiene las posibilidades reales de ganar y se crean unas inmensas expectativas y unas ilusiones extraordinarias. Después llega el día de la votación y sale la MUD diciendo, bueno, ganamos espacio, hemos avanzado, pero esta vez no logramos el objetivo. Ahora acompáñenos para la próxima elección. Y así hemos estado 16 años. Entonces, ¿cuál propones tú? Y nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuál es tu mensaje esperanzador frente a la lucha de un país que tenemos que rescatar y que lo queremos hacer en paz? Pues nosotros no tenemos ni armas, ni nada. Nosotros de broma tenemos metra. Tenemos nuestra y un dignidad, espíritu. nuestra fuerza, tenemos nuestra... Tu mensaje esperanzador para cerrar, lamentablemente, pues nos queda muy poco tiempo. Tenemos que obligar a restituir el orden constitucional que está hoy violado. No tenemos que esperar que sigan haciéndonos fraudes, porque ya todos los fraudes nos los han hecho. Las violaciones a los derechos humanos se están cometiendo sistemáticamente todos los días y las violaciones a la Constitución son una realidad presente. No tenemos que esperar que sigan violando para que reaccionemos. Tenemos ya el derecho de hacerlo. Entonces tenemos que organizarnos y exigir la restitución del orden constitucional y sacar en este momento a unos secuestradores, porque los individuos que están en el poder han perdido la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. No tienen ningún derecho a estar un minuto más en el poder y el país tiene que comprender eso. Cuando el país comprenda eso, nos saldremos del terreno de juego del régimen y haremos las cosas que tenemos que hacer para lograr el objetivo, que es la libertad del país y la recuperación de Venezuela. Amanece el 8 de diciembre, la mayoría parlamentaria es nuestra. ¿Cómo visualiza la Venezuela que hay que construir? Y el mensaje de Juan Carlos de la Fundación que ayudará a eso en ese momento, en un minuto, porque ya nos estamos yendo, pero yo no te quiero dejar ir todavía. Exigir la restitución del orden constitucional desde el primer día. Punto. Si se hace eso, vamos a lograr el objetivo y entonces ahí reconstruiremos el país sin ningún problema. Ni siquiera el Banco Central de Venezuela entrega cifras. ¿Quién viene a invertir? ¿Quién viene a proponer? General Motors, Polar, la Ford, gente yéndose en un país que lo tiene todo para producir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero tenerte próximamente nuevamente en Maracaibo. Así de bello tiene también el corazón. Ha puesto todo su intelecto, un hombre que podría estar haciendo miles de cosas. Aquí lo vemos, trabajando por el país, como muchos venezolanos y como mucha gente que creemos en los cambios. Muchísimas gracias, Juan Carlos, ¿verdad? Y a ustedes, como les digo, todas las tardes, con fe, esperanza y ánimo por la construcción de una Venezuela que nos merecemos todos. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao, gracias.